Las computadoras se componen de los dispositivos de entrada-salida, el CPU, procesador y la memoria. Pero ¿alguna vez te preguntaste cómo se interconecta todo eso? Bueno, la respuesta es con la placa madre o motherboard. En la imagen que ven en pantalla se puede ver la vista inferior de una placa madre o motherboard. Aquí lo que se observa son los diferentes caminos o buses. Los buses permiten la interconexión entre dispositivos. Buses entre la memoria y el CPU, buses entre los dispositivos de entrada y salida y la memoria o el CPU. Son directamente caminos grabados en la placa que permiten la comunicación física entre los diferentes dispositivos. Además, en la placa madre hay otras funciones, como la alimentación de la computadora o la BIOS. Si damos vuelta a la placa, podemos ver una serie de zócalos o slots donde se conectan los diferentes dispositivos. En la parte superior de la imagen vemos los dispositivos que se denominan onboard, es decir, que están directamente integrados en la placa, como pueden ser puertos de audio, puertos de video, puertos de red. Marcado pueden ver algunos dispositivos de expansión. Hay dos puertos PCI que están coloreados con celeste. Estos puertos han sido reemplazados por PCI Express. En blanco hay tres puertos PCI Express 2.0. En negro hay un puerto PCI Express 2.0 X16. Y en azul hay un puerto PCI Express 2.0 también X16. Estos puertos pueden ser utilizados para placas de video, placas de sonido, placas de red. En el centro de la motherboard está el zócalo para el procesador. En este tipo de placa madre, el zócalo permite usar una variedad de procesadores. Es decir, que no estamos atados a uno solo, sino que podemos elegir entre varios modelos. Hay otros tipos de placa madre que no lo permiten y el procesador viene directamente soldado a la placa. En el extremo inferior de esta placa vemos el conector de alimentación y arriba de él vemos los slots o zócalos para memoria RAM. En este caso tiene 4. Finalmente, a la izquierda en celeste vemos 6 puertos para SATA, es decir, para conectar discos duros. Esta placa que vimos es una típica placa de computadora de escritorio o PC, pero hay otro tipo de placa para otros rubros y también en nuestra vida cotidiana. Veamos algunos ejemplos. Hay una placa para servidores. Esta placa, como verán, tiene muchísimos más slots para memoria RAM y tiene 4 slots para procesadores. Comparando con una placa para escritorio, vemos que tiene muchísima más capacidad de procesamiento y de memoria. Esto es así porque el servidor va a tener mucha más necesidad de rendimiento que una PC de escritorio. Otro caso es un switch o un conmutador. Este equipo se usa para enlazar PCs, es un dispositivo de red. Sin embargo, también tiene una placa base que cumple otro tipo de funciones. Tiene su memoria, tiene su procesador, pero tiene un montón de puertos de conectividad. No tiene placa de sonido ni placa de video. Cumple otra función, pero también es una placa madre, destinada a otro rubro. Un smartphone o un teléfono celular inteligente. También no tiene posibilidad de agregar memoria RAM o de intercambiar procesador, pero tiene otras funcionalidades, como el acceso a radio para el celular, el Wi-Fi para la red, es decir, que está destinada exclusivamente a un uso de celulares. El último ejemplo es un smartwatch o un reloj inteligente. Al igual que el teléfono de celular inteligente, es una computadora. Tiene una placa madre con un procesador o una memoria, pero está destinado a otro uso. Va a tener seguramente un GPS, va a tener probablemente Bluetooth o Wi-Fi, pero su uso también principal va a ser el del reloj. Entonces va a tener que contar los minutos, los segundos, dar una fecha, etc. Los invito ahora a realizar la actividad de este concepto, donde podrán identificar los diferentes componentes de una motherboard y su función principal. Te presento ahora las claves de respuesta de la actividad 1, donde podrás ver la solución de 2 tipos de componentes de motherboard y su función principal.
¿Alguna vez te pasó de comprar una computadora nueva y no poder conectar tu disco duro antiguo? Te invito a ver un video que explica un tipo de adaptador de interfaces que soluciona este problema. Si tenés un IDE, puedes tener un adaptador como este, que acá podés enchufar el rígido con este conector, como el IDE, como lo ves acá. Lo enchufas acá y ya te quedó listo para poder conectarlo a la PC. Lo único que tendrías que hacer es enchufar el conector de corriente de este lado, que ahora te voy a mostrar. Con este tipo de adaptador, que este iría a la corriente, y esto puedes enchufar la PC, lo desenchufas de acá. Una vez que lo desenchufaste, puedes enchufarlo acá y ya está. Entonces te queda el disco rígido conectado y puedes acceder a los datos. Bueno, en el caso que tengamos un disco duro viejo que sigue funcionando, no lo queremos cambiar, nuestra placa madre nueva no tiene ese puerto, pero tiene USB. En ese caso usaríamos este adaptador. Otro tipo de adaptador podría ser de IDE a SATA, que en este caso la conexión sería interna dentro del gabinete, porque conectaríamos directamente nuestro disco duro IDE al puerto SATA de la motherboard internamente. Otro tipo de adaptador es el RS232 a USB. En este caso lo que se adapta es un puerto de comunicaciones que se usaba, por ejemplo, para gestionar equipos de red. Antes las impresoras usaban el puerto paralelo o Centronics, ahora usan USB. También existen adaptadores que no necesariamente sirven para adaptar cosas viejas a nuevas. Por ejemplo, un adaptador de interfaz fireware a USB cumple esa funcionalidad y son dos interfaces que en la actualidad se utilizan. Los celulares. Antes cada marca o cada modelo tenía su conector propietario y diferente a las otras marcas. Cuando un amigo tuyo quería cargar su celular en tu casa y no tenía su cargador, no podía. Actualmente los celulares usan el puerto USB, con lo cual todos podemos cargar nuestros celulares con el cargador de nuestro amigo o conectarlo a la PC de forma estandarizada. El mismo caso para cámaras de foto. Antes tenían conectores propietarios, hoy tienen conectores USB. En las imágenes que ven en pantalla vemos los diferentes puertos USB, tipo A, tipo B y mini USB. Generalmente las computadoras traen puertos tipo A y las cámaras de foto tipo B, mientras que los celulares el tipo mini USB. Finalmente el conector USB 3.0 es diferente al USB 2.0 y 1.0, ya que utiliza la modalidad full duplex de transmisión y necesita más caminos. Los invito ahora a realizar la actividad donde podrán identificar las diferentes interfaces de una motherboard. Les presento ahora las claves de respuesta de la actividad que acaban de realizar, donde pueden ver identificadas dos interfaces con sus funciones, tipo de transmisión y la ubicación del dispositivo conectado. ¿Alguna vez les pasó de tener que comprar una placa de video o placa de expansión y no saber si es soportada por tu computadora? Hasta hace no mucho tiempo, esto es una situación normal, porque, por ejemplo, como ven en la pantalla, una placa madre puede tener hasta 3 tipos de buses con diferentes interfaces. En este ejemplo vemos 3 buses, el ISA, el PCI y el AGP. El ISA es el más antiguo. El PCI surgió como una evolución para mejorar las prestaciones y cuando las placas de video empezaron a ser más robustas y necesitar más ancho de banda, surgió el puerto AGP. Si bien fue una evolución para dejar de usar PCI en las placas de video, trajo otros problemas. Un usuario puede no saber qué tipo de interfaz tiene. Inclusive el mismo AGP tenía problemas de compatibilidad entre versiones, ya que tenía zócalos distintos. Finalmente surgió el bus PCI Express, que soluciona todos esos problemas,
ya que permite conectar tanto dispositivos de expansión, como puede ser un módem, puede ser una placa de red, una placa de sonido, y también placas de video. También hubo actualizaciones, ya que las placas de video continuaron demandando más y más ancho de banda. En este caso, se decidió utilizar más canales. La versión X1 tiene un canal, la X4 tiene 4, X8 tiene 8, X16 tiene 16. Generalmente las placas madre tienen X1 y X16. X16 para placas de video y X1 para dispositivos que necesitan menos ancho de banda. Por ejemplo, puede ser un módem. Además, existen 3 versiones de PCI Express que van actualizando y mejorando bastante el ancho de banda y por lo tanto la capacidad final. La gran ventaja de PCI Express frente a los anteriores, esto nos favorece a todos, es que son compatibles hacia atrás. Por ejemplo, yo puedo conectar una placa PCI Express X1 en un slot PCI Express X16. Para graficar las diferencias entre los diferentes buses, les presento esta tabla donde pueden ver a la izquierda el tipo de bus, luego el ancho que ocupa, la frecuencia a la que trabaja y finalmente la tasa de transferencia, que es lo que nos importa a nosotros como usuarios. Mientras más grande sea la tasa de transferencia, mejor. Como pueden ver, el bus PCI usaba un ancho de 32, frecuencia de 33 MHz y lograba una tasa de transferencia de 133 Mbit por segundo. Como las placas de video empezaron a consumir mucho más, ahí surgió el bus AGP con diferentes versiones, 2X, 4X y 8X. Cada versión mejoraba la tasa de transferencia. En cuanto a PCI Express, hay 3 versiones, la 1.1, la 2 y la 3, las cuales van duplicando la frecuencia y la capacidad de megabytes. Y dentro de cada versión tenemos los diferentes zócalos, un canal, 4, 8 o 16. El más avanzado sería el caso de PCI Express 3.0, 16X, que trabaja con un ancho de 16, frecuencia de 4000 y una tasa de transferencia de 16.000 MB por segundo. Luego de haber analizado los problemas que hubo en el pasado con diferentes tipos de buses y haber desarrollado un poco más PCI Express, los dejo con la actividad del módulo, donde podrán resumir los diferentes tipos de buses con sus diferentes capacidades y usos. Les presento ahora las claves de respuesta de la actividad número 3, donde pueden ver en pantalla una tabla con una fila completa, que en este caso sería un tipo de bus. Como pueden ver, la diferencia entre lo que puede hacer una persona y el procesador es abismal. Y esto pasa con cualquier dispositivo de entrada y salida, no solamente un teclado. El mouse, una placa de red, por más rápida que sea la red, siempre va a estar muy por detrás del procesador. También hay que recordar que es el procesador el que se encarga de justamente procesar cualquier dato que pase por la computadora. En este caso, una letra que se tipea, un bit que ingresa por la placa de red. Entonces necesitamos tener métodos que alivien al procesador de semejante diferencia de velocidad. De lo contrario, por ejemplo, cuando yo tipeo una letra, el procesador debería estar detenido y se perdería de ejecutar esas 317.000 millones de instrucciones por segundo. Analicemos ahora cuáles son las técnicas para entrada y salida de datos. La primera técnica es la entrada-salida programada. Imagínense un gerente que tiene un secretario. Ese gerente le pide a su secretario que realice un trabajo y se va a quedar sentado esperando a que el secretario lo termine.
recién ahí lo va a poder evaluar. La analogía con la computadora sería: el procesador controla al módulo de entrada y salida. El procesador es el gerente, el módulo de entrada y salida es el secretario. El procesador solicita escrituras o lecturas y tiene que controlar el estado del dispositivo todo el tiempo. En este caso, introduce muchísimas demoras mientras se leen o se escriben datos en el dispositivo de entrada y salida. Pasemos ahora a la segunda analogía. La técnica es entrada y salida con interrupciones. El mismo gerente le pide al secretario que realice un trabajo, pero mientras éste lo realiza, puede hacer, por ejemplo, una videoconferencia con un cliente o un proveedor. Entonces, cuando el secretario termina, lo interrumpe en esa videoconferencia para que evalúe el trabajo. En este caso, el procesador también controla el módulo de entrada y salida. Solicita lecturas y escrituras, pero el procesador puede realizar otras tareas hasta que el dispositivo de entrada y salida, que sería nuestro secretario, lo interrumpa. El procesador, que es nuestro gerente, debe copiar de igual manera la información que tiene en memoria, es decir, evaluar al secretario. Este proceso lo tiene que llevar a cabo el procesador y ahí puede que haya demoras. El tercer caso soluciona esas demoras y se llama acceso directo a memoria. En nuestra analogía con el gerente, en este caso, contrata un proveedor para que realice el trabajo y también la verificación. Entonces permite el uso de sus instalaciones. ¿Cuál sería la ventaja? El módulo intermedio, que sería el DMA, entre el procesador y entrada y salida, sería en nuestra analogía el proveedor. El proveedor va a hacer todo el trabajo. Mientras tanto, el gerente y su secretario pueden hacer cualquier otra actividad. De esta forma, liberamos muchísimo el procesador, ya que va a haber copia de información directamente entre el módulo de entrada y salida y la memoria, sin intervención del procesador. Solamente el procesador o el gerente iniciará las tratativas con el proveedor, o en este caso, el módulo DMA. Las técnicas de entrada-salida programada y entrada-salida con interrupciones funcionaban bien cuando el volumen de datos a procesar no era muy grande. Sin embargo, debido a las necesidades actuales, se debe usar la técnica DMA. Es bueno tener en cuenta que, si bien se libera el procesador con esta técnica, para copiar información a la memoria, se usa el bus compartido, con lo cual puede haber de todas formas demoras debido a ese bus. Los invito ahora a realizar la actividad integradora del módulo, donde podrán tener un gran resumen de todos los temas tratados.